Hola amigos, espero que estén muy bien. Vamos a hablar acerca de este triunfo de Alianza Lima en condición de visita sobre Chancas, un partido con un marco que me encanta, ¿no? Estos equipos de provincia que tienen esta identidad de la comunidad, tú ves en las gradas, ¿no? A la gente, cómo están, cómo son, cómo actúan, y te llevas una sensación, ¿no? De cómo debe ser la comunidad en esa ciudad, más o menos te deja algunas impresiones culturales, ¿no? Así que me pareció bien chévere lo que se vio en el marco de público en este estado de Andahuaylas, una barra muy pintoresca la de Chancas y a mí me gusta mucho. Y bueno, vamos a lo que nos trae aquí, ¿cierto? No estamos para hablar de temas culturales, sino de fútbol. Y antes de que me vaya por las ramas, te digo de que voy a explicarte un poco qué fue lo que pasó en el partido desde mi perspectiva, por supuesto, y cuáles han sido esos puntos de quiebre, cuáles fueron las decisiones que tomaron de pronto los entrenadores que dieron pie al resultado que vimos todos el día de hoy. No sin antes pedirte que me dejes un like si es que te gusta este tipo de contenido que está bastante orientado al análisis, y a la táctica, y que te suscribas si es que no te has suscrito aún. Estamos más o menos cerca de llegar a los 1000 seguidores, lo cual significa pues un hito bastante importante para la existencia de este canal, ¿cierto? Los primeros 1000 seguidores. Así que nada, te invito a suscribirte, déjame algún comentario, si es que tienes algo que compartir o que comentar, tú sabes que yo siempre te voy a responder. Así que ya, mucho floro, vamos con el fútbol. A ver, empecemos diciendo de que es un partido que empieza un poco peleado en el medio, pero Chancas apela desde un inicio a la transición ofensiva, ¿no? A una transición rápida, y le regala un poco la posesión a Alianza Lima. Yo creo que esto no fue una casualidad, yo creo que fue Chancas quien le regaló la pelota a Alianza Lima porque sabe que una de las debilidades de Alianza Lima es el retroceso, ¿no? La transición defensiva, y quería aprovechar esos espacios porque Zambrano no es un jugador rápido. Guamán estaba muy trepado por adelante y me sorprendió el estado físico de Lagos, que tras no jugar prácticamente nada en todo el año, he visto que físicamente estaba bastante bien, bastante decente, ¿no? Sobre todo para haber jugado un partido en altura. Ya no te voy a hablar de más acerca de Lagos, solamente quería dar esa impresión que tuve desde el aspecto físico, ¿sí? Y luego Alianza empieza a llegar con Cepelini como el organizador del equipo. Ahí es donde a mí me gusta ver a Cepelini, ¿no? Un poquito más cerca al área, no tanto como interior, sino más como un segundo delantero o un 10. Y cubría todo el frente de ataque, se movía con bastante libertad, lo cual dejaba a Jesús Castillo como el volante más retrasado por el lado del centro hacia la izquierda, y por el lado derecho más como un interior a Fernando Gaibor. Entonces, Alianza Lima sufría en algunos retrocesos porque te dije que Changas apostaba por la transición ofensiva. La transición, lo voy a repetir siempre en todos mis videos para que ustedes se familiaricen también con el término. Una transición, ya sea defensiva o ofensiva, son los primeros segundos que transcurren cuando robas o cuando te quitan el balón, ¿no? Son los momentos en los que los equipos son más vulnerables en la transición defensiva, me refiero, ¿no? Así que, y lo que noté es que Alianza estaba sufriendo un poco en esos retrocesos y los centrales estaban como no tan juntos, ¿no? Notaba que había como un hueco al medio, un hueco que usualmente cubría Castillo. Pero yo creo que eso fue parte de la estrategia del entrenador de Chancas, ¿no? De no tener o no dejar que se junten o que se replieguen tanto Zambrano y Garcés, sino más bien tenerlos separados, ¿no? Para generar ese caos que es lo que tanto me gusta a mí en el fútbol. Eh, y bueno, así es como se va dando el partido, bastante plano. Creo que el árbitro paraba mucho jugadas que de pronto eran irrelevantes o no ameritaban que pare. Y al minuto 43 llega un golazo de Paolo Guerrero. Hay una jugada que se da por izquierda, que la pelea, si no me equivoco, Quevedo
con el defensor o el lateral derecho de Chancas, se va al lateral y Quevedo rápidamente coge la pelota, saca el lateral en vez de esperar a que suba Ricardo Lagos. Y puedes ver claramente que Jesús Castillo entra como una flecha, le hace la seña a Quevedo para que le tire la pelota adelante. Quevedo se la tira, Castillo le saca ventaja al jugador de Chancas dándole un pequeño golpe con la cabeza y con la zurda mete un centro dentro del área y Paolo Guerrero, como los dioses, la para de pecho, la pelota cae y le pega con una elegancia imposible para cualquier arquero. Marca un golazo, pero es un golazo por dos razones. Número uno, por toda la técnica que se vio de Paolo Guerrero para bajar la pelota así con esa frialdad. Y yo te digo, ¿no? Veo fútbol desde hace muchos años y en toda mi vida creo yo que Paolo Guerrero debe estar dentro de los 10, si no 5 jugadores que la matan mejor de pecho, de lo que yo he visto. ¿Ah? O sea, tiene esa facilidad que pocos tienen. No pocos, ¿no? Pero con esa calidad y con ese nivel de control no se ve así nada más. Y lo otro que hace que este gol sea muy bueno es porque por fin, un volante de Alianza Lima, en este caso el que estaba más retrasado del ancla, rompe líneas y se mete donde nadie lo estaba esperando. Y es así como esa es la labor que tienen que hacer los interiores de Alianza Lima, o el 10 si quieres, ¿no? Pero lo hizo Castillo. Y hasta ese momento Gorosito había estado que le reclamaba todo el partido a Castillo porque no recibía perfilado. ¿Qué no recibes perfilado? ¿Qué no recibes perfilado? Bueno, Gorosito yo creo que lo estaba hostigando a Castillo con esto porque ya todos a estas alturas sabemos que hubo ahí un roce entre Castillo y Gorosito en algún momento y como que se ve obligado a ponerlo, ¿no? Como que lo obligan un poco a ponerlo. Parece que no quisiera ponerlo a Castillo y Castillo te está haciendo la diferencia en ese medio campo. Entonces él rompe esa línea, ¿cierto? Y encuentra la pelota y bueno, se la da a Paolo y le da una excelente asistencia. Eso lo hace bonito para mí el gol, porque usa los principios tácticos o fundamentos tácticos para desordenar la defensa, generar el caos y que los delanteros encuentren esos espacios que necesitan para tener ese segundo de más, ¿no? De calma para definir. Así que, y se van así al segundo tiempo, ¿no? La ventaja para Alianza Lima. Entonces yo te digo acá, ¿no? Ya ves lo que pasa cuando un volante pisa el área. Y ya ves lo que le falta a Alianza Lima siempre. Nunca ves en el área a Peña, nunca ves en el área a Gaibor, ¿no? Y menos esperas eso de un ancla, ¿no? Aquino es un jugador que tiende a pisar más el área, pero se queda mucho más atrás porque no tiene el físico que tiene Jesús Castillo para hacer ese retroceso en la transición defensiva. Pero Castillo sí lo tiene y miren, ahí está. Para el segundo tiempo, cuando se tira mucho más adelante Chancas porque dice, ok, ahora vamos a salir a proponer un poco más, y eso es lo que ha hecho Chancas a lo largo de toda la temporada. Creo que en el clausura los 6 partidos que ha jugado de local antes de este los había ganado, no había perdido, no había cedido ningún punto, sin mal no recuerdo. Puedo estar equivocado, pero se ha llevado casi todos los puntos de local, con una propuesta un poco más agresiva, un poco más adelantada, y adelanta un poco las líneas. Entonces aquí es donde Alianza Lima empieza a tener muchas oportunidades de contragolpe, que no las ejecutan bien, porque parece que preferían mantener la posición y no hacer un ataque directo. ¿No? Entonces, mérito de Chancas también, que cuando la robaba Alianza Lima, ejercían una presión alta y no dejaban al jugador de Alianza levantar la cabeza y meter un pase en profundidad rápido, ¿no? Estaban ahí para interferir en esa progresión. Luego, bueno, Chancas se estaba proponiendo más con la pelota y al minuto 60 llega un golazo de Paolo Guerrero. Es una pelota parada, un centro de Cepelini que va medio pasado, la despejan hacia atrás y Richie Lagos, para evitarse digamos, el mantener la posición de la pelota, simplemente la vuelve a meter en el área. Es como un despeje / centro hacia el área. Y Paolo Guerrero, con una maestría,
con una maestría total, y esto se lo he visto mucho, por ejemplo, a Valera, ¿no? Que usa muy bien los brazos, no te está haciendo falta, no te está empujando, pero sabe cómo utilizar los brazos para evitar que el defensa se le acerque mucho y ganar ese pequeño espacio que te hace sacar una diferencia en el área, ¿no? Queda solo y le pega con el empeine, con el borde externo, perdón, un lindo gol de Pablo Guerrero nuevamente porque lo hace con una frialdad que a veces le hace falta a otros jugadores para patear en ese tipo de situaciones. Y aquí, entonces Alianza empieza a jugar con mucho espacio por delante y se le da la oportunidad de hacer algunos contragolpes que nuevamente son mal ejecutados. Entra Gentile por Quevedo, que salió con una molestia, no tuvo un buen partido Quevedo. Y Alianza Lima ya controla el partido, pero desde su cancha, ¿no? Se cierra un poco atrás, baja un poco más Gaibor a actuar como un ancla por el lado derecho junto a Castillo. Y Castillo, que claro, unos pueden pensar que es muy desordenado, pero es el jugador que tiene esa intensidad que requiere el equipo para esos retrocesos, para ejercer, incluso para hacer la presión alta. Entonces, y ahí nada más viene una jugada en la que Alianza roba y Gaibor le pone un pase excepcional a Eric Castillo, que se va solo con muchos metros de diferencia sobre su perseguidor, solo frente a frente contra el arquero. Y cómo le cuesta a veces esas situaciones, ¿no? A veces me parece a mí que a Eric Castillo, para él es más fácil meter un gol de fuera del área que dentro. La patea al bulto y la saca el portero. Eso ya iba a marcar pues iba a cerrar el partido tranquilamente Alianza Lima, ¿no? Y ahí nada más después, al minuto 72, en la siguiente jugada llega el gol de Chancas, que los agarran como medio mal parados a los defensores de Alianza Lima. Finalmente meten un centro raso, el delantero, perdóname, no me acuerdo el nombre. No era Bueno. Bueno tira el centro. No me acuerdo el nombre del que metió el gol. Pero le pega, no tan bien, pero se desvía en Richie Lagos que lo estaba marcando, ¿no? Y la manda a guardar. Y ahí vuelve a cambiar el partido porque Gorosito entra en trompo. Y en vez de demostrar que es el entrenador de un equipo grande, con buenos jugadores y que es capaz de proponer algo diferente, se tira atrás, o sea, prácticamente renuncia al ataque. Mete a Hernán Barcos por Paolo Guerrero y prácticamente marca una línea de 5 en defensa, una línea de 4 y Barcos adelante. O sea, básicamente le dice a Chancas, ven, atácame. Yo creo que fue un error. Un terrible error, una muy mala lectura de Gorosito, porque en todo caso, si vas a dejar a un solo jugador para el contragolpe, ¿por qué Hernán Barcos y no, por ejemplo, Cantero? Cantero no es delantero, pero sí es un jugador que en esas circunstancias, tal y como se estaba dando el partido, pudo haber sido bien utilizado para sacar ventaja en los contragolpes. Pero estas cosas tiene Gorosito, ¿no? Que yo no entiendo. Ya es desesperante a veces, es desesperante porque de verdad no entiendo esta clase de decisiones que toma. Entonces mete a Archimbó, no recuerdo quién más entra, pero todos metidos atrás. ¿Y por qué? ¿Por qué harías esto si tú sabes que una pelota... Es más, al minuto 93 falla una muy clara en el área, Chancas. Muy, muy, muy clara, que tranquilamente, y ya jugando con un hombre menos, porque a los 83 expulsaron a Quintana tras hacerle una falta por doble amarilla, ¿no? Pero tras hacerle una falta a Guamán. Entonces, yo creo que el replanteo que hace Gorosito es muy malo, porque puso contra las cuerdas a su propio equipo. Y el mensaje que le está dando también no es el de un equipo grande que te tiene que salir a dominar, por lo menos con la pelota, o no, y estaba desesperado, Gorosito, ¿no? Estaba como si su continuidad pendiera de un hilo, ¿no? Entonces, bueno, claramente tenemos pues distintas perspectivas, ¿no? En lo que yo haría en una situación como esta y con un equipo como el que tiene Alianza Lima. Y bueno, y así es como Alianza Lima se lleva este tremendo triunfo
Súper importante porque tiene que tratar de llegar a pasar a quedar encima de Cusco en el acumulado para así evitar tener que jugar primero la primera ronda del playoff contra quien sería pues aparentemente Sporting Cristal y no llegar descansado, perdón, no llegar cansado a la última etapa del repechaje jugando contra Cusco en Cusco, ¿cierto? Son 2 partidos menos que se estaría ahorrando. Quiero hablar acerca de algunos jugadores puntualmente. Quiero empezar por Guamán. Se habla mucho de que Guamán no va a continuar el próximo año, que están trayendo un muchacho de ADT en su reemplazo, que es de Alessandro Montenegro, o Alessandro Montenegro, de ADT. Y mira, a mí Guamán es un jugador que nunca me ha disgustado. Creo yo que no te ofrece, o sea, no es el mejor atacando ni el mejor defendiendo, pero sí te aporta bastante porque tiene mucho recorrido y mucha intensidad. Entonces, cuando juega Guamán, lo vas a encontrar pidiendo la pelota como un extremo en ataque. Y también siempre llega en el retroceso. Sí, le han hecho por ahí algún gol a Alianza, responsabilidad de Guamán que se quedó muy arriba, pero por lo menos te ofrece esa variable, ¿no? De ampliar un poco más el campo y permitir que el extremo que juega por ese lado, que usualmente viene a ser Quevedo, pise un poco más el área, ¿no? Entonces tácticamente me parece interesante el aporte de Guamán. Luego, a Gaibor. Yo sé que Gaibor es uno de los jugadores más valorados de Alianza Lima en general, por toda la hinchada, por el profesionalismo que tiene, por la calidad que tiene, por esa visión que tiene. Y es un jugador elegante, es un jugador que a quién no le gustaría tener a alguien como Gaibor. Pero Gaibor tiene un gran problema que sí afecta directamente el funcionamiento en defensa de Alianza Lima. Y es que cuando él pierde la pelota, y te lo digo ahora para que te fijes en los partidos que vienen más adelante, porque esto ya lo he visto reiteradas oportunidades. Cuando él pierde la pelota, el jugador que pierde la pelota, vamos a hablar como concepto, ¿ya? Cuando tú la pierdes, ese que la pierde es el primero que tiene que ir a atacar al jugador que la ha robado, porque es el que está más cerca. Cuando la pierde Gaibor, se queda parado y empieza a hacer ese retroceso trotando, sino caminando. Escandaloso, pero claro, a veces la gente le tiene tanta estima o tanto afecto que le cuesta ver algunas cosas, ¿no? Y pierde un poco la objetividad, pero me parece muy peligroso, ¿no? Lo que hace Gaibor en estas transiciones defensivas, ya en fase defensiva, cuando se acomoda en su sitio, cubre bien los espacios, corta las líneas, es una carta muy interesante, pero en esa transición, cuando le roban la pelota, necesita ponerle más intensidad a la marca, necesita bajar más rápido, porque ahí es donde obliga a que el ancla, ya sea Aquino o Jesús Castillo, se tenga que desordenar o que se tire todo el equipo hacia un lado para cubrir el espacio que él no está cubriendo y deja el otra ala del equipo descubierta. Entonces, mucho ojo con eso, con el retroceso tras pérdida de Gaibor. Luego, Paolo Guerrero, de lo mejor, ni qué decirle, yo soy Paolo Lover, ¿no? Paolo Lover, hincha del hijo de Doña Peta. Qué calidad, ¿no? Espero yo que efectivamente se quede el próximo año, porque es muy interesante, ¿no? Para analizar, desde el análisis es muy enriquecedor si tú quieres ver, hacer un análisis o enseñarle a algunos jugadores lo que es tener calidad, lo que es tener técnica, frialdad. La categoría de un delantero como Paolo Guerrero nunca debería ser menospreciada, sobre todo en una liga como la peruana. No importa su edad, Paolo siempre te va a ofrecer este tipo de cosas y viene jugando bastante bien. En el primer año que hace pretemporada después de no sé cuántos, ¿ah? Yo creo que Paolo no ha hecho pretemporada hace como unos 4 años antes a esta. Recuerden que sí, tuvo unos problemas en Brasil, con la Vallejo no hizo pretemporada y bueno, ahí está Paolo. Y Jesús Castillo. Jesús Castillo le ha cambiado la cara a Alianza Lima. Si bien no tiene esa señoridad, ese aplomo de pronto que tenía Noriega con los quites desde la fortaleza física, y no tiene tampoco esa visión para el pase porque Noriega es muy bueno para salir jugando, tiene una entrega que debería ser envidiable por otros jugadores de su equipo.
un estado físico impecable a pesar de que no jugó casi nada en todo el año. Impecable. Y es el jugador que tú necesitas para este modelo que tiene Alianza Lima. Como te digo, ¿no? Uno tiene que dejar prevalecer los sistemas antes que las individualidades. Hoy Alianza Lima lo han salvado nuevamente las individualidades, porque no es que los goles hayan sido de jugadas preparadas, no hemos visto una pared, no hemos visto un patrón, no hemos visto algo que se haya intentado de manera repetitiva a lo largo del partido o a lo largo de la temporada, no, es tírasela a Paolo, Paolo es bueno, la va a meter. Y además, este gol que llega producto de Jesús Castillo y de esa jugada que nadie esperaba, ¿qué me van a decir? Que Gorosito lo mandó adelante, que Gorosito le pidió que ocupe un espacio en el área, que lo habían preparado en la semana. Por favor. Así que nada, eso, los sistemas tienen que prevalecer siempre y las contrataciones de los jugadores y tus alineaciones tienen que estar en función a una táctica, a un plan de juego que tú has ideado. Nunca te olvides de esto. Tienes que tú tener un plan, así como el entrenador de Chancas planeó. No, al final no le salió porque le hacen el gol en esta jugada entre Castillo y Guerrero, perdón, ¿no? Pero planteó regalarle la pelota a Alianza Lima, en dejarlo tranquilo en el segundo tercio, de pelar al contragolpe. Igual, Alianza Lima tiene que tener un plan y tiene que poner a los jugadores de acuerdo a cómo quiere que se dé la ejecución de ese plan, de acuerdo a sus capacidades individuales. Así que nada, te agradezco mucho si te has quedado a ver todo este video. Espero tus comentarios, espero tu like también, por supuesto. Suscríbete si es que no lo has hecho todavía. Yo voy a estar dejando unas encuestas por ahí en estos días aquí en YouTube para saber cuándo les gustaría ver un live. He prendido live, un par de lives, no recuerdo cuántos en las últimas semanas, pero sin avisar, ¿no? De la nada. Entonces creo que eso está mal de mi parte. Debería avisar para que los que estén interesados pues, puedan separar ese espacio para entrar y para que me hagan sus preguntas, ¿no? De fútbol o de lo que sea en general, ¿no? Para hablar un rato. Y también me pueden proponer, ¿no? De qué tema les gustaría hablar o qué equipo les gustaría analizar también, ¿no? Así que del plan internacional de pronto, ¿no? En la Champions, etcétera. Así que nada, te agradezco muchísimo. Ya sabes, déjame ese like y nos vemos pronto. Chao.